Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Gracias por acompañarme en una edición más de este programa. ¿Qué hacemos en este programa? Buscamos el corazón de Dios, buscamos el rostro de Dios en su palabra, buscamos su dirección, su consejo. Queremos conocer el corazón de Dios y es por eso que vamos en su palabra viendo, descubriendo atributos de Dios, viendo lo que Él quiere realmente para nuestras vidas. Su voluntad está escrita en estos 66 libros llamados la Biblia. En ella está el corazón de Dios. Es por eso que confiamos plenamente que en la palabra de Dios está el secreto de la vida. Ahí está el secreto de la vida, en conocer a Jesucristo y aquel que le envió, el Padre. Y bueno, es mi oración que el resto de esta hora tu corazón sea sensible a su palabra, que vengas con ojos frescos, con un corazón sencillo, humillado delante de nuestro Dios, para que su palabra te sea provechosa, que sea algo que te enseñe, algo que te redarguya, algo que te instruya, algo que refresque tu vida y que puedas llena de gozo decir: gracias Señor, tú eres Dios. Queremos agradecer a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, recuerda, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Y bueno, pues queremos decirte que ellos te pueden hacer una cotización totalmente gratuita para tu seguro de auto, de casa, si tienes local comercial, si tienes autos comerciales, si tienes algún proyecto, trabajadores. Omega Insurance hace la diferencia. Y gracias Be Happy Yard Signs. Si quieres un mensaje de amor en tu jardín, llama a Lucía. Sus servicios están en la página de Facebook Be Happy Yard Signs. Y a ti, nuestra familia en la fe, gracias querida familia Calvary y Compañerismo Cristiano por sus diezmos, sus aportaciones que hacen posible que el Evangelio de Jesucristo llegue a donde quiera que tú estás escuchando, a donde quiera que tú estás viendo este video. Bueno, gracias a Buenas Nuevas, desde luego. Muchas gracias, Buenas Nuevas, por su compromiso con el Evangelio. Y a ti que siempre estás presente, a los que mandan pedidos de oración, a los que comentan. Muchas gracias. Y bueno, pues entrando en el tema de la semana, quizás hoy te despertaste con el pensamiento: Señor, dame paciencia. O quizás oraste: Señor, por favor, ayúdame a ser paciente en determinada área de tu vida. O simplemente te repetiste a ti misma: paciencia, paciencia, paciencia. ¿Y qué es paciencia? Bueno, pues sinónimos de paciencia tienen que ver con entereza, tiene que ver con imperturbabilidad. Está muy larga la palabra, pero es algo que no te perturba. Cuando tienes paciencia, no eres alguien que fácilmente se perturba. Con longanimidad, con un freno también, con equilibrio, con condescendencia, con conformidad, tener un corazón conforme, con mansedumbre, que toda tu fortaleza pueda venir al control del Espíritu Santo, al control de lo que Dios ha dicho y ha dejado escrito en su palabra, con resignación, aceptando la voluntad de Dios y no queriendo a como de lugar establecer la tuya. Paciencia tiene que ver con humildad para poder recibir lo que Dios ha dejado escrito en su palabra y ser paciente mientras estas cosas suceden. Con docilidad. Alguien que es dócil es alguien que el Señor dice, manda. Si el Señor dice espera, entonces somos pacientes y esperamos. Con ser apacible, con no levantar nuestros puños al cielo cuando nos impacientamos y nos enojamos porque las cosas no suceden. Por el contrario, podemos ser apacibles y podemos mostrar sumisión, sujeción a lo que Dios ha dicho. Resistencia también, resistencia en la persecución, resistencia en el tiempo de prueba. Firmeza, tiene que ver con firmeza en tus convicciones, con que no te muevas del lugar, que seas firme en cuanto a confiar plenamente que lo que Dios ha dicho es verdad. Tiene que ver con calma. Muchas veces pensamos que paz es ausencia de conflicto. No. Muchas veces necesitamos no solamente paz en medio del conflicto, sino paciencia y manifestar calma, una calma sobrenatural que viene y proviene directamente del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con ser paciente en tiempos en donde Dios ha decidido que esperemos. ¿Cómo eres en cuanto a
tus oraciones? ¿Quieres que Dios las resuelva express o quieres tomar este tiempo de paciencia, este tiempo de espera en donde Dios va cambiando tu corazón, en donde Dios cambia tu manera de pensar, tus convicciones, donde Dios está transformando, ¿verdad?, tu manera de ver la vida para que la puedas ver con los ojos que Él la ve a la luz de su palabra. ¿Y qué es lo contrario a paciencia? Pues es impaciencia, es nerviosismo, es angustia, es ansiedad, es desasosiego, es inquietud, es intranquilidad, estas ansias, esta tensión que después se convierte en ira, en enojo, en desesperación, en exasperación, en arrebatos, en intolerancia. ¿Arrebatos de qué? Pues es de momentos tienes ese arrebato de grito, ese arrebato de furia, ese arrebato en donde avientas cosas, ¿verdad? Entonces, lo contrario a paciencia son todas esas cosas. ¿Ya te viste? ¿Ya te identificaste? Sí, ¿verdad? Pero Dios, entre sus atributos, nos llama a ser pacientes. Él es un Dios paciente. Por eso es que Hebreos 10:36 nos dice, perseveren con paciencia. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Muchas veces sí, estamos cansadas, nos sentimos exhaustas porque las situaciones no cambian, pero nos dice el versículo 37 de este capítulo, pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Y dirás, han pasado tantos años. Recuerda, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. No es nuestro tiempo. Y para Él es poco tiempo. Para Él es poco tiempo. Porque realmente si tú comparas nuestra vida con la eternidad, es poco tiempo. Y añade, mis justos vivirán por fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Y nosotros no somos de los que se retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Quédate, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de la paciencia. La paciencia tiene que venir acompañada de perseverancia, de persistencia, de constancia y de un factor indispensable, esperanza. Tenemos esperanza. Dios está formando nuestro carácter mientras nosotros tenemos paciencia en su regreso, paciencia en abrazar su verdad, paciencia para poder obedecer y ver el fruto de nuestra obediencia. Sin obediencia, pues no podemos ser pacientes porque todo lo queremos rápido. Ayer estuvimos hablando de que estamos en un mundo express, queremos todo rápido. Podemos hacer un omelette en un minuto en el microondas, podemos calentar una comida en 30 segundos. O sea, muchas cosas son rápidas y hemos olvidado que Dios es un Dios paciente, que Él hace sus obras no de un momento a otro. Él hace sus obras con tiempo, porque Él sabe en su sabiduría infinita cuál es el tiempo para ti, cuál es el tiempo para mí para desarrollar determinadas cosas en nuestro carácter. Recuerda, la paciencia tiene que ver con tu carácter, afecta directamente a ser controlado, afecta directamente a que el Espíritu Santo sea realmente el que esté gobernando tu vida. Y bueno, ya hablamos de que la paciencia tiene que venir acompañada de tolerancia y constancia. En Primera de Tesalonicenses 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Esta esperanza va acompañada, obviamente, de fe, de trabajo, de amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es constante. Tú eres constante en tu trabajo, eres constante como mamá, eres constante como esposa, pero esta constancia tiene que ver con lo que sostiene todas esas cosas. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser constantes. No podemos abandonar nuestras disciplinas espirituales, no podemos abandonar la lectura de la Biblia, no podemos conformarnos con solamente venir el domingo, sentarnos y escuchar o convertirnos en personas que están escuchando predicaciones y predicaciones y predicaciones, pero nunca tienen un encuentro personal con la palabra de Dios. Todo eso es de mucho provecho porque obviamente está ministrando tu corazón, está ministrando tu espíritu, pero tú necesitas venir
a la fuente, que tus ojos recorran toda tu Biblia. ¿Cuántas veces al año tus ojos recorren tu Biblia? Tenemos que ser constantes en la esperanza y eso sí implica trabajo, ¿verdad? Pero el fruto es fe y el fruto es amor. Recuerda, dice Pablo, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. También podemos encontrar en la Biblia esta palabra paciencia relacionada con perseverancia. En Lucas capítulo 8, hablando de las semillas, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es por eso importante que nosotros podamos retener la palabra. Cuando escuchamos la palabra la retenemos y bueno, dice que nosotros tenemos un corazón bueno y recto. ¿Qué es esto? ¿Realmente el corazón podrá ser bueno? ¿A qué se refiere con esto? Un corazón rendido. Un corazón rendido. ¿Por qué? Porque recuerda lo que Jeremías dice, el corazón es perverso y engañoso. Pero ¿en qué momento es recto y bueno? En el momento en que está rendido, en el momento en que ya está controlado por el Espíritu Santo. Entonces ahí viene esta semilla donde la puedes retener, donde puede dar fruto. Y la manera de dar fruto es con perseverancia. Piensa en los agricultores. Los agricultores que hacen, bueno, primero vienen con el arado. Conversando con unos padres de adolescentes, el domingo estábamos hablando acerca de cómo tenemos que venir con este arado, arar la tierra del corazón de nuestros hijos, después venir, poner las semillas, esperar la lluvia, la temprana, la tardía, ver cómo florece, pero todo eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere entrega, requiere perseverancia, requiere constancia en la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo es el que hace la obra, es el que da el fruto, es el que produce todas estas cosas en nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea? Bueno, ser constantes y perseverar, ¿verdad? En Romanos 2:7 habla también de perseverar. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Vida eterna a quienes a los que perseverando en bien hacer. Tenemos que perseverar en hacer el bien. ¿Por qué? Porque recuerda, estamos ligados a una naturaleza pecaminosa y esta naturaleza pecaminosa nos demanda apartarnos de Dios. Esta naturaleza pecaminosa nos demanda ser independientes. Esta naturaleza pecaminosa siempre te está diciendo, tú puedes hacerlo solo, no necesitas de Dios. Y mira, te va a causar más placer, obviamente, porque te estás entregando a tus deseos carnales y temporales. Y estás abandonando la perseverancia, estás abandonando el trabajo, estás abandonando el poder tener ese corazón bueno, controlado por el Espíritu Santo para que puedas dar fruto con perseverancia. Te das cuenta, es una lucha y es una batalla que siempre tienes que perseverar en bien hacer, buscar gloria, honra e inmortalidad, buscar gloria, la gloria de Dios, honra a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros perseveramos en hacer el bien y somos pacientes, bueno, pues le damos honra a ellos, honra al Señor, ¿verdad? Honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo e inmortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos una vida eterna. Ahora, la paciencia. La paciencia también crece bajo las pruebas. Sin prueba, pues es imposible una situación de paciencia, ¿verdad? Si todo está cayendo en su tiempo, si todo está viniendo bien, pues no necesitas paciencia. ¿Por qué? Porque no hay una situación de prueba. Y Santiago en su capítulo 1, comenzando en el versículo 2, nos dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ya vimos que las pruebas tienen diversidad, no es una sola prueba. A lo largo de nuestra vida, en diferentes etapas del crecimiento de nuestros niños, si somos mamás, ¿verdad? Si somos solteras también, si tenemos un trabajo, necesitamos gozo cuando nos hallemos en esas diversas pruebas. ¿Por qué tenemos que tener gozo en las pruebas? Si dices, yo no siento como que gozo en la prueba, pues aquí dice, ¿cómo podemos cambiar esa situación de sentirnos tristes sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia?
sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, tenemos que cambiar nuestra perspectiva cuando vemos pruebas, cuando hay pruebas en nuestra vida. Estas pruebas van a producir paciencia. Esta prueba está probando mi fe, mi fidelidad, mi constancia, mi perseverancia, lo que dice en Romanos, ¿no? Perseverando en bien hacer. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando la gloria de Dios, estoy buscando honrar a mi Dios. Quiero dar fruto con perseverancia. Esta prueba me ayuda a seguir trabajando en amor, en constancia, en fe, en esperanza en Jesucristo, en que Él está totalmente en el control de las pruebas. Y muchas veces las mamás que tienen niños en edad preescolar se hallan en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque efectivamente estás entrenando a tus hijos, estás teniendo que invertir mucho tiempo en enseñarles muchas cosas, desde que controlen una cuchara, que sepan controlar un tenedor, que sepan comer directo del plato. Son muchas cosas que te requieren de paciencia y de tiempo, pero te quiero decir que son los mejores años. A veces le dejamos esa tarea a los daycares, a las guarderías, dejamos esa tarea a alguien que los cuida y te estás perdiendo de una obra preciosa de paciencia. Te estás perdiendo de una obra hermosa de verlos crecer, de disfrutar todas esas etapas. Claro, tú quieres levantarte y quieres comenzar a limpiar toda tu casa, que el niño no llore, que no se caiga, que no tengas que terminar el desayuno cuando ya estás comenzando el almuerzo. Terminas el almuerzo y ya estás comenzando la comida. Terminas la comida y de pronto te comienzas a ver viviendo en la cocina, viviendo entre que pones una lavadora. Sí, esa es la vida y ese es el entrenamiento que Dios nos da como mamás. Pero sabes, eso te da paciencia, eso te da carácter, eso te da cercanía con tus hijos. Es una oportunidad de que nosotros podamos realmente desarrollar paciencia. Sin estas situaciones de crecimiento y de entrenamiento de nuestros hijos, no maduraríamos, seríamos unos monstruos de egoísmo. Y desde luego que los papás están involucrados y deben de envolverse también en esto, en esta tarea de ser padres. Es una tarea conjunta. Pero bueno, si tú tienes la oportunidad de quedarte en casa y disfrutar de todo esto, tienes que pensar, son 5 años de entrenamiento, 5 años en donde yo voy a parar mi vida. Sí, la voy a parar, pero voy a tener un fruto de amor, de fe, de esperanza. Estoy depositando esos 5 años de mi vida en el corazón de mi hijo, en su carácter. Esto se va a ver reflejado. Estoy cultivando, sí, estoy arando la tierra y de pronto viene el sol y me quema y cosas así, sí, pero un día voy a recoger ese fruto precioso y sobre todo Dios está tratando conmigo, con mi carácter, me está haciendo madurar, me está haciendo crecer, me está haciendo ejercitar no solamente paciencia, amor, fe, constancia, perseverancia en Jesucristo. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de paciencia. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. De regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de la paciencia, cómo nuestros niños realmente son una oportunidad de ejercitar paciencia y de tener por sumo gozo cuando nos hallamos en estas diversas pruebas. Cuando se enferman, cuando no quieren obedecer, cuando están en los terribles 2, 3, o sea, todas esas cosas son diversas pruebas para ti y para mí, ¿verdad? Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es de que recuerda estos textos cuando estés en un punto de impaciencia donde sientes que estás llegando al tope. Tú necesitas parar, venir a estos textos, orar, decir, Señor, fortaléceme para que yo pueda crecer, para que yo no siga siendo esa mujer que era cuando mis hijos eran bebés. Yo quiero ir creciendo junto con ellos en madurez. Recuerda, tú no estás cuidando un bebé que se va a quedar bebé. Estás formando un hombre que va a convertirse en padre de familia. Estás formando una mujer que va
aprender a ser sujeta, ayuda idónea, respetuosa de su esposo. Muchas veces tenemos el mal hábito de proyectarnos en nuestros hijos o en nuestras hijas. No, que ella no sea así. Y comenzamos a tener una línea pues incongruente. ¿Por qué? Porque les enseñamos todo lo que Dios contradice, ¿no? Lo que contradice a Dios. No, ella que estudie, ella que no se case. Comenzamos a proyectar como si el matrimonio fuera una pesadilla. Y nosotros no debemos como creyentes proyectar que el matrimonio es una pesadilla. El matrimonio es una bendición de Dios. Que el cuidar nuestros hijos, formarlos, entrenarlos en esa etapa maravillosa del crecimiento, no es una pesadilla. Es una pesadilla cuando tú no vienes con ojos frescos a lo que Dios dice, cuando tú pierdes la perspectiva de realmente lo que estás haciendo, estás invirtiendo todos esos años de tu vida para poder construir el corazón de un hombre piadoso, el corazón de una mujer que pueda ser respetuosa, sujeta, una mujer que pueda ser ayuda idónea de un hombre de Dios. Estás formando el carácter de ellos y no puedes proyectar tu frustración en ellos, porque ahí viene una línea muy incongruente. Y después, cuando son adolescentes y son jóvenes, tú te sorprendes y dices, es que no quieres saber nada de Dios. No quieres saber nada de Dios porque tú le mandaste un mensaje muy diferente a lo que es la oportunidad de realmente verlos crecer, de tener una vida sacrificial por amor, llena de paciencia para con tus hijos, llena de paciencia, esperando la obra perfecta de Jesucristo en tu vida. Y esto no quiere decir que tú canceles todas las habilidades, los dones, los talentos, la creatividad que Dios te ha dado como mujer. Simplemente tienes que canalizarla y poderla invertir en los lugares correctos. ¿Qué te parece la vida de tus hijos? ¿Qué te parece invertir todo lo que tienes, todo lo que tú eres en esas personas a las que amas tanto? Niños, niñas, llamados tus hijos. Estás formando su carácter, estás formando su corazón. Un día ellos van a formar una familia. Así es de que tenemos que mandar la línea correcta, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que realmente hay en tu corazón. Si en tu corazón está obedecer al Señor, si en tu corazón está honrarle, si has entendido a qué es lo que Dios te ha llamado, tú vas a poder ejercitar paciencia y Él te va a capacitar para hacer lo que eres, si eres una mamá, si eres una esposa, en el tiempo, ¿verdad? Que te encuentres criando hijos, si estás criando chiquitos, preescolares, si estás criando bebés, si estás criando adolescentes, si ya no están tus hijos contigo, tú sigues siendo una influencia piadosa, aun cuando ellos ya están fuera de tu hogar haciendo sus propias vidas. Necesitamos tener paciencia, esperar con paciencia, como dice Santiago, tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. Esto quiere decir completos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y algo importante, en medio de estas pruebas, en medio de cada etapa de madurez, nos falta sabiduría y tenemos que venir a buscar sabiduría de parte de Dios y que esa sabiduría pues nos equipe y nos dé la facultad de ser pacientes en los momentos que tenemos que ser pacientes. ¿Y cuándo tenemos que ser pacientes? Pues en cosas que no dependen de ti, principalmente. Cambios de corazón, pues tú no los puedes hacer. Tú tienes que ser paciente en tus oraciones por aquellos que amas. Tienes que ser paciente en esperar la obra de Dios en la vida de tu esposo, en la vida de tus hijos, en la vida de familia extendida a la cual amas, ¿no? Necesitamos experimentar paciencia, modelar paciencia, pero sobre todo pedir a Dios sabiduría para poder vivir esta etapa en donde requerimos tiempo para poder madurar alguna cosa. Y necesitamos pedir sabiduría al Señor. Pídala, el cual nos dará a todos abundantemente y sin reproche. Y nos dice Santiago, agrega un pero. Cuando la Biblia dice pero, necesitamos poner mucha atención, porque aquí en el versículo 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá
cosa alguna del Señor. Entonces necesitamos pedir con fe. ¿Y cómo voy a tener fe si no tengo una relación con Dios a través de su palabra? Necesitas una relación con Dios a través de su palabra. Necesitas invertir tiempo para conocer a tu Creador. Necesitas invertir tiempo para que esta fe pueda venir por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oírla por la palabra de Dios. Entonces, no puedes tener fe si tienes tu Biblia cerrada. No puedes tener fe si solamente te estás conformando con que alguien más te esté ministrando. Tú necesitas venir. Sí, es importante congregarnos y que el pastor de tu iglesia te ministre, pero en la semana tú necesitas aprender a desarrollar esta relación con Dios a través de su palabra, en donde te vas a sorprender de lo que Él te va a hablar cuando tú comienzas a adoptar una lectura sistemática de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Dirás, es una palabra muy difícil. No, una lectura sistemática es toma un libro y léelo de principio a fin. Es un sistema. Un sistema de leer la Biblia es toma un libro. Dirás, es que nunca he abierto una Biblia. Bueno, pues toma el Evangelio de Juan, toma el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas. Eso es lo que Jesús vino a hacer. ¿Sabes? Nunca somos más enriquecidos que cuando la Biblia nos muestra lo que Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Quieres enriquecer tu vida de fe? ¿Quieres que realmente no seas esta persona que ora dudando, que ora siempre con la duda, eres semejante a la onda del mar, eres llevado de aquí para allá y todas las modas espirituales, te gustan más todas las cuestiones de modas espirituales y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer otro, que realmente sentarte y decir, ok, yo voy a leer el Evangelio de Mateo, voy a agarrar un papel y un lápiz y voy a decir, esto leí el capítulo 1 y ahí encontré todas estas cosas. No queremos invertir tiempo en eso, no queremos tener paciencia para poder desarrollar un hábito de lectura de la palabra de Dios y necesitamos tener paciencia aún en esas disciplinas espirituales. Necesitamos darnos paciencia de que Dios nos revele. Si tú nunca has abierto la Biblia y pretendes que en el primer día que tú te sientas y lees, el Espíritu Santo te hable, pues no es así como que, bueno, ya leí, ahora háblame. No, es de verdad mostrar un corazón rendido. Por eso dice Santiago, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si eres inconstante en todos tus caminos, necesitas rendirte a fin de que la paciencia para poder relacionarte con Dios, la paciencia para leer su palabra, la paciencia para que Él pueda depositar estas semillas de verdad en tu corazón, derribando todas las mentiras que has creído por años, que con paciencia tú puedas aguardar lo que Dios quiere hacer contigo. Recuerda, son estas semillas que caen en un corazón bueno, que con perseverancia llevan fruto. Y vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso. Estamos hablando de paciencia en la crianza de nuestros hijos, paciencia para nuestra relación matrimonial. Muchas veces nosotras como esposas estamos pretendiendo enseñar a nuestro esposo, queremos adoptar el papel de mamá. No somos mamás, somos sus esposas. Entonces no traslademos la relación de nuestros hijos y a veces los queremos regañar como si fueran nuestros hijos. No, tenemos que tener paciencia para que nosotras podamos saber cuál es el rol y cuál es la manera en que Dios ha dejado establecido para podernos relacionar con nuestro esposo. No somos pacientes. Y sabes, cuando no eres paciente con tu esposo, no te estás considerando a ti misma. No te estás considerando, porque nosotras también tenemos muchos errores. Los hombres suelen ser más pacientes con nosotros, aunque no lo creas, ¿eh? Nosotros estamos siempre apuntando mucho, somos muy críticas con ellos. Aunque no se lo digas, eres muy crítica con ellos. Si estás apuntando todos sus defectos, tienes una lista de todo lo que no hace, tienes una lista de todo lo que no es,
Y no es así. Nosotros necesitamos ser pacientes y necesitamos esas listas llevarlas al lugar correcto. En lugar de estarlas murmurando, quizás ya a lo mejor ya no lo comentas con tus amigas. Si lo haces con tus amigas, pues qué mal, ¿no? Qué mal que comentes estas cosas de debilidades y situaciones con tu esposo. Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque a ti no te gustaría que él comentara con sus amigos cosas que tú haces, hábitos que tienes con los que Dios está tratando contigo. Tenemos que llevar esto al lugar correcto. Si tú tienes toda una lista de quejas, bueno, pues acúsalo con su papá, ¿verdad? Si quieres acusarlo, recuerda, tu suegro es Dios, porque si él es un hijo de Dios, si tu esposo es un hijo de Dios, pues su papá es el Padre Celestial. Entonces tienes que ir con él y decirle, Señor, quisieras hablarle a mi esposo de estas cosas. Y no estoy hablando de que no sean cosas reales. Muchas veces son cosas reales y otras cosas son que tú quieres que él sea en tu expectativa, el esposo que tú quieres en su expectativa, no en la expectativa de lo que Dios quiere. Y siempre somos así como que muy convenientes, ¿no? Queremos que él sea como yo quiero, queremos que él haga como yo digo, y necesitamos tener un balance en estas cosas. Piensa en la paciencia que Dios ha tenido contigo. Es mucha, mucha, a todas tus faltas, a tus errores, a cosas que aún no dominas. Dios tiene mucha paciencia contigo. Esa misma paciencia la tiene con tu esposo. Y esa misma paciencia nosotros tenemos que reflejarla. Porque recuerda, nos queremos conformar a la imagen de Cristo. Nosotras queremos tener el carácter de Cristo. Y si tú quieres tener el carácter de Cristo, Jesucristo no te acusa, Jesucristo te perdona, Jesucristo te limpia, Jesucristo te lava, Jesucristo quiere darte una vida abundante. Así es de que paciencia dentro del matrimonio, paciencia dentro de la vida familiar, tus hijos, la familia extendida, paciencia para que Dios obre en ti su obra completa. Recuerda, Dios está haciendo un trabajo en donde mengues tú y crezca más Él. Es un trabajo de amor, es un trabajo de fe, es un trabajo de constancia. Ya lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos textos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy con respecto a lo que hemos aprendido? Ya vimos todo lo que es paciencia, todo lo que no es y cuánto necesitamos a Cristo. ¿Cuánto necesitamos a Jesucristo? Tú y yo necesitamos a Jesucristo, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo, gracias damos a Jesucristo, gracias damos por Jesucristo, que es el único que realmente puede fortalecernos en paciencia, mostrarnos cuán desconsideradas podemos ser en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la familia extendida, con aquel hermano, aquella hermana en la iglesia que te impacienta tanto. ¿Cómo podemos realmente tener el corazón de Dios cuando volteamos a la cruz y vemos que el amor de Jesucristo fue paciente? Fue paciente para contigo, para conmigo, para alcanzarte, para tomarte, para enseñarte y mostrarte que Él vino a tomar tu lugar, que Él quiere que estés por la eternidad con Él, que Él quiere que esta vida la vivas con gozo, que esta vida la puedas vivir libre del dominio del pecado, libre de tus propias expectativas. A veces nuestras propias expectativas nos ponen en una situación de esclavitud muy fuerte y necesitamos dejar de ser esclavas de nuestra expectativa, esclavas de nuestra propia manera de pensar, esclavas de nuestro propio nivel de convicciones que tenemos adquiridas totalmente del mundo. Y recuerda que cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Tenemos que hacer una decisión. ¿En qué parte de la paciencia estás fallando? ¿En qué parte de la paciencia necesitas de Cristo? Recuerda, no podemos hacerlo sin el poder sobrenatural y la intervención de Jesucristo en tu vida, en la mía. Pero necesitamos confesarlo. No podemos traer la lista de las acusaciones de mis hijos, de mi esposo y de todos los que no están de acuerdo conmigo y yo estoy bien. No, necesitamos filtrar todo eso a través de los ojos de Dios. Es por eso que necesitamos desarrollar paciencia. Y como dijimos, la paciencia es un fruto del Espíritu. Es algo que no puedes producir. Es un regalo de Dios. Es el amor de Dios manifestado en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe,
en mansedumbre. Es parte de este paquete del fruto del Espíritu que nos da y que modifica completamente el carácter de una persona rendida a Jesucristo. Si tú no te has rendido a Jesucristo, si tienes áreas en tu vida en las cuales no te has rendido a Él, hoy es el día. Si estás escuchando su voz, si tú te estás identificando con estas cosas, hoy es el día en que puedes rendir esas áreas de tu vida, esas listas de quejas, esas listas de todas las cosas que no son y que te gustaría que la vida fuera diferente. Es el día en que tú puedes confesar al Señor y decirle: Señor, no estoy contenta con mi vida. Señor, yo quisiera otra vida y esa vida es egoísta, pero hoy me doy cuenta que te necesito porque estoy formando un hombre, una mujer. Estoy echando abajo mi relación matrimonial, mi relación con la familia extendida por ser impaciente y tener un alto concepto de mí misma. Ayúdame, por favor, a ser paciente. Necesito ser controlada por tu Espíritu. ¿Te gustaría hacer una decisión de rendir todo eso delante de Dios? Eso que tú sabes. Necesitas sabiduría. No estás aceptando quizás la prueba que te va a producir paciencia y que va a ser una obra completa en ti, en fe, en esperanza en Jesucristo, en amor, en constancia, en perseverar en tu relación con Él. Todas estas cosas necesitamos venir a la cruz. Hay un lugar a los pies de la cruz para ti y para mí, para podernos rendir, para que Jesucristo venga, tome lugar en tu corazón y que tú seas dócil para obedecerle, dócil para caminar con Él de regreso. ¿Te gustaría orar? Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por lo bueno que tú eres. Yo pido, Señor, que los corazones que tú estás moviendo y conmoviendo en este momento en cuanto a la paciencia, en cuanto a la prueba, en cuanto a lo que tú dices, Señor, que es paciencia, podamos abrazarlo, Señor, podamos rendirnos y que permitamos que tú, Señor, vengas y gobiernes nuestras vidas a fin de que podamos vivir la vida plena y abundante que tú prometiste darnos. Señor, ayúdanos. El ladrón viene a robar, a destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor, ayúdanos, por favor, a descubrir las mentiras de Satanás, Señor. Concédenos un carácter lleno de paciencia, así como tú eres paciente para con todos. Nos rendimos, confesamos nuestros pecados, te pedimos que nos perdones y que nos concedas arrepentimiento. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchas gracias por sintonizarte. El tiempo se nos está agotando. Quiero agradecer a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Gracias Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos los que mandan sus aportaciones desde el extranjero. También muchas gracias. Y Be Happy Yard Signs. Recuerda, Lucía, estos mensajes de amor en tu jardín. Tiene su página en Facebook. Y pues bueno, yo quiero agradecer a Aarón en los controles. Muchas gracias, Aarón. Gracias a Buenas Nuevas, el Hogar de la Fe y la Esperanza, por hacer posible que lleguen estos programas hasta donde tú estás. Yo soy Rocío Castañeda y te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el Hogar de la Fe y la Esperanza. Nos vemos mañana en una edición más de Creciendo en la Gracia.